La sangrienta caída de Shanghái ante los japoneses en 1937 condujo al saqueo de Nankín y, finalmente, a la fusión de la guerra sino-japonesa con la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1930, Shanghái estaba en su apogeo, una metrópoli bulliciosa con unos 3.5 millones de habitantes. La gran ciudad era una fascinante mezcla de culturas, cuya existencia refutaba el famoso aforismo de Rudyard Kipling. Aquí, en las sinuosas orillas del río Huangpu, Oriente y Occidente se encontraban. El río era literalmente una arteria de comercio, inyectando actividad comercial en el vibrante corazón económico de la ciudad. China forzada a abrir relaciones comerciales. Shanghái era un bastión del capitalismo occidental, con los negocios como su fuerza vital. Los taipanes británicos y estadounidenses, líderes de firmas comerciales, podían asistir a la iglesia los domingos, pero durante la semana, Mammon, no Dios, era la principal deidad de Shanghái. La ciudad era uno de los puertos del tratado originales, abiertos por el Tratado de Nankín en 1842. China, tras ser derrotada en la llamada Guerra del Opio, tuvo que ceder a las demandas británicas. Autosuficiente y desdeñando a los extranjeros como bárbaros externos, China fue forzada a establecer relaciones diplomáticas y comerciales normales con el mundo exterior. Los británicos lideraron el camino, pero Estados Unidos, Francia, Japón y otros países pronto lo siguieron. Acosada por invasiones extranjeras desde el exterior y rebeliones internas, China estuvo en constante agitación durante gran parte de los siglos XIX y principios del XX. Buscando el comercio con China, pero queriendo distanciarse de sus problemas sociales y políticos, las potencias del tratado establecieron el principio de extraterritorialidad, que los chinos naturalmente resentían. Se crearon enclaves extranjeros, en gran medida autogobernados y, sobre todo, no sujetos a la ley china. El asentamiento internacional de Shanghái y la concesión francesa fueron resultados de estos desarrollos. Aunque físicamente conectados con la Gran Shanghái controlada por los chinos, el asentamiento internacional era un territorio en gran parte autogobernado administrado por el Consejo Municipal de Shanghái, dominado por intereses comerciales extranjeros, principalmente británicos, aunque otras potencias, como Estados Unidos, también tenían representación. El asentamiento internacional se formó en 1863 al unir los enclaves británico y estadounidense. La concesión francesa, gobernada desde París, era una entidad separada. El Bund, la palabra proviene de un término anglo-indio que significa muelle o terraplén, era el gran escaparate del asentamiento internacional, una imponente fila de bancos, hoteles y edificios de oficinas que se extendía por una milla a lo largo de una curva del río. Para los visitantes, los edificios eran creaciones exóticas, símbolos masivos de Europa y América que, de alguna manera, se habían trasplantado mágicamente al suelo chino. El Banco de Hong Kong y Shanghái, el Banco Youkahama Especie, el exclusivo Club de Shanghái y el Hotel KCI eran instituciones poderosas cuyos elevados domos y majestuosas columnas eran símbolos externos de la riqueza interna. El gran bulevar del Bund estaba abarrotado día y noche, un espectáculo siempre cambiante que revelaba lo mejor y lo peor de la humanidad. Turistas curiosos se codeaban con marineros fanfarrones fuera de servicio, refugiados rusos blancos, empresarios británicos y pequeños delincuentes. Los conductores de rickshaws transportaban a hermosas mujeres chinas vestidas con hipaos de seda, y los policías sikh con turbantes rojos vigilaban atentamente en busca de problemas. Y, sobre todo, había ruido, bocinas de autos, silbatos de barcos, y los gritos de los conductores de rickshaws chinos buscando pasajeros, un estruendo ensordecedor de comercio. El asentamiento internacional y la vecina concesión francesa eran creaciones artificiales, refugios seguros frente a las tormentas sociales y políticas que asolaban a China. Los eventos probarían que esta seguridad era más una ilusión que una realidad. En la década de 1930, había alrededor de 60,000 extranjeros en el asentamiento internacional y la concesión francesa. Estaban ampliamente superados en número por el millón de chinos que también vivían allí. Fuerte presencia japonesa en Shanghái. Los japoneses también tenían una fuerte presencia en Shanghái, solo superada por los británicos. Japón era una nación moderna cuya rápida industrialización en el siglo XIX había asombrado al mundo. La mayoría de los europeos y estadounidenses veían a los japoneses como occidentales honorarios cuyas hazañas y creciente poder militar ganaban una admiración a regañadientes. Pero la occidentalización de Japón era, en ciertos aspectos, superficial. Bajo la fachada moderna y progresista, persistían aspectos inquietantes de la cultura japonesa que amenazaban con salir a la superficie. El código Bushido, o el camino del guerrero,
exaltaba la virtud militar, la dedicación al emperador y un desprecio casi fanático por la muerte. Los célebres samuráis japoneses habían practicado el bushido en una forma u otra durante siglos, pero en las décadas de 1920 y 1930, el mundo vio su reencarnación moderna. La población de Japón había crecido de unos 30 millones en 1868 a unos 65 millones en 1930. Los agricultores japoneses enfrentaban dificultades para alimentar a esta población en expansión, y algunos argumentaban que la expansión territorial era la única solución. Por supuesto, el imperialismo japonés agresivo no era algo nuevo. En 1910, Japón había anexado Corea, iniciando una pesadilla de supresión cultural, explotación económica y terror político en la sufrida península. Pero Corea fue el punto de apoyo de Japón en el continente asiático, un trampolín hacia un premio mayor, China. En las décadas de 1920 y principios de 1930, Japón se vio infectado por el nacionalismo y el militarismo. Cuando se combinaban con las tradiciones samuráis y el código bushido, este militarismo y ultranacionalismo producían una forma particularmente virulenta de imperialismo. La depresión económica mundial de los años 30 golpeó duramente a Japón, haciendo que la conquista imperial y extranjera pareciera una solución viable a los problemas de la nación insular. En 1931, el incidente de Manchuria inició una nueva ronda de agresión japonesa. Manchuria era la provincia del norte de China, y Japón mantenía allí una guarnición, el ejército de Kwantung, para proteger propiedades e intereses económicos japoneses. Los oficiales del ejército de Kwantung necesitaban un pretexto para conquistar Manchuria, así que lo crearon. Hicieron estallar una porción de un ferrocarril de propiedad japonesa en Manchuria y culparon a los chinos por la destrucción. Fue un engaño evidente, pero proporcionó la excusa que el ejército japonés necesitaba. En su momento, Manchuria fue invadida, los débiles ejércitos chinos fueron derrotados y se estableció un estado títere llamado Manchukuo. Provocación japonesa enciende pasiones en Shanghái. El incidente de Manchuria provocó condenas de todo el mundo, particularmente de Estados Unidos, pero la mayoría de los países estaban más preocupados por la depresión que por la lejana China. Puyi, el último emperador de China, fue instalado como gobernante de un independiente Manchukuo, pero su régimen de oropel no era más que un torpe disfraz. La agresión desnuda de Japón provocó una tormenta de protestas en toda China, pero en ningún lugar fue mayor el furor patriótico que en Shanghái. Manifestantes chinos abarrotaron las calles, gritando airadamente consignas antijaponesas, y se colocaron carteles que denunciaban el imperialismo japonés o simplemente instaban a los ciudadanos chinos a matar a todos los japoneses. Pronto, las palabras se convirtieron en acción, y la comunidad empresarial china de la ciudad organizó un boicot efectivo contra todos los productos japoneses. Todos los productos japoneses, incluso juguetes y bicicletas inofensivos, desaparecieron de los estantes de las tiendas chinas. Las mercancías se acumulaban en los almacenes japoneses porque ningún empresario chino aceptaba productos japoneses. Los japoneses eran una parte importante de la comunidad extranjera del asentamiento internacional. Un pequeño curso de agua llamado arroyo Soochow, ahora Suyou, serpenteaba por Shanghái, una línea acuosa que formaba una frontera entre el asentamiento internacional y la Gran Shanghái controlada por los chinos antes de girar abruptamente y dividir el asentamiento en dos mitades distintas. El arroyo Soochow estaba atravesado por el puente del Jardín, ahora puente Baibaidu, cerca de donde desembocaba en el río Huangpu. Un viajero que cruzara el puente del Jardín desde el Band se encontraría en el distrito de Hongqiu del asentamiento internacional. Hongqiu era la sección japonesa del asentamiento, con una población de 30,000 residentes japoneses. Numerosas tiendas, bares e incluso casas de geishas le daban al área su nombre local de Pequeño Tokio. Hongqiu era un blanco natural para el patriotismo chino. Normalmente, las importaciones japonesas representaban el 29% del total anual de Shanghái. Una vez que el boicot entró en vigor, esa cifra cayó al 3%. 700 toneladas de mercancías japonesas no vendidas acumulaban polvo en los muelles y almacenes de Hongqiu. Las tiendas japonesas en Hongqiu se vieron obligadas a cerrar, y los residentes japoneses abordaron barcos para regresar a las islas de origen. No tenían muchas alternativas. Los comerciantes chinos ni siquiera les vendían comida. Estos eventos jugaron a favor del ejército japonés, que se sintió alentado por la relativa facilidad de su conquista en Manchuria. Tropas chinas sin paga representan una mayor amenaza que los japoneses. Chapei era un distrito de Shanghái al norte de Hongqiu, justo más allá de la frontera del asentamiento internacional.
Era una zona fuertemente industrializada y hogar de miles de trabajadores chinos empobrecidos. Las calles estaban llenas de edificios de ladrillo rojo y sucias fábricas. La Editorial Comercial, una casa editorial china en Chapei, era una gran empresa que suministraba 3 de cada 4 libros de texto escolares en China. La situación se volvía cada vez más volátil, y las tensiones no se aliviaron cuando llegó el ejército de la 19ª Ruta China, con 31,000 hombres bajo el mando del general Cai Tincai. La mayoría de estas tropas eran sureños, hablantes de cantonés de Guangdong, y solo nominalmente bajo el control del gobierno nacional de Chiang Kai-shek. El general Cai rendía un homenaje superficial al gobierno nacional, pero pocos dudaban de quién estaba realmente al mando. El ejército de la 19ª Ruta no había sido pagado en algún tiempo, lo que generó temores entre muchos extranjeros residentes en el asentamiento. El general Cai podría convertirse en un señor de la guerra y saquear el asentamiento internacional para llenar sus arcas. Irónicamente, en esta etapa, los chinos, no los japoneses, eran considerados la mayor amenaza por las potencias occidentales. Para desactivar la situación, se recaudarían fondos para pagar a los soldados. Japoneses envían monjes para provocar problemas. Buscando deliberadamente provocar un incidente, los japoneses enviaron a 5 miembros de la secta budista Nichiren a Shanghái. La secta Nichiren era ultranacionalista, creyendo que era la misión divina de Japón gobernar Asia. El 18 de enero de 1932, los monjes budistas japoneses desfilaron por Chapei, según algunos relatos, cantando ruidosamente consignas antichinas. Fue una provocación deliberada, y los chinos respondieron rápidamente con violencia. Un monje fue asesinado y 2 resultaron heridos. En represalia, una turba japonesa incendió la compañía de toallas Sanyu, y 2 chinos murieron en el incendio. Habían caído directamente en las manos de los japoneses. El cónsul general japonés presentó al alcalde de Shanghái, Wu Tiecheng, una serie de demandas, incluyendo el arresto de los responsables de la muerte del monje, la supresión inmediata de todas las organizaciones antijaponesas y el fin del boicot en un plazo de 10 días. El alcalde Wu consultó con el gobierno central en Nanjing, pero, en última instancia, la decisión sería suya. Mientras el alcalde deliberaba, los japoneses se ocupaban de enviar refuerzos navales a Shanghái, incluyendo un crucero y 12 destructores desde Sasebo. El sábado, 23 de enero, un contingente de 500 infantes de marina japoneses desembarcó en la sección Yangtze-po del asentamiento internacional, la vanguardia de muchas más tropas por venir. A medida que la crisis se profundizaba, el Comité de Defensa del Asentamiento Internacional se activó. La mayoría de las grandes potencias tenían pequeñas unidades militares en Shanghái cuya misión principal era proteger las vidas y propiedades de sus nacionales. El Comité de Defensa estaba compuesto por el presidente del Consejo Municipal, el comisionado de policía y varios oficiales de las fuerzas militares británica, estadounidense, francesa, japonesa e italiana. La Fuerza Voluntaria de Shanghái, una curiosa milicia multinacional que reflejaba la naturaleza cosmopolita del asentamiento internacional, también estaba representada. La mayoría de estos hombres eran guerreros de fin de semana, empresarios de Shanghái que se unían en parte por deber cívico y en parte porque defendían sus propios intereses. Había más de 20 unidades en total, incluyendo la compañía americana, los escoceses de Shanghái, la compañía portuguesa y un regimiento de rusos blancos. Todos eran voluntarios, salvo los rusos, que recibían un salario. El martes, 26 de enero, las autoridades chinas declararon la ley marcial y comenzaron a colocar alambre de púas y sacos de arena. Los eventos claramente se estaban saliendo de control, lo que llevó al Consejo Municipal del Asentamiento Internacional a declarar un estado de emergencia. El cuerpo de voluntarios de Shanghái fue movilizado, al igual que varias unidades militares extranjeras. El asentamiento internacional tenía aproximadamente 8.73 millas cuadradas, 5,883 acres, mientras que la concesión francesa tenía casi 4 millas cuadradas, 2,525 acres. Cada unidad, tanto profesional como voluntaria, fue asignada a un lugar en el perímetro defensivo. El alcalde Wu aceptó todos los términos del ultimátum japonés la tarde del 28 de enero, incluso llegando a cerrar las oficinas de la organización del boicot antijaponés. En realidad, las demandas habían sido más un gesto para la opinión pública mundial que una política real. El almirante Shiozaba estaba decidido a castigar a los chinos por sus actos de desafío. Lo admitió ante el reportero del New York Times, Hal Atabendi, cuando los 2 hombres se reunieron a bordo del buque insignia japonés, el crucero Izumo, anclado en el Luampu.
El almirante admitió que la capitulación del alcalde Wu era irrelevante, añadiendo, no estoy satisfecho con las condiciones en Chapey. A las 11 de esta noche, enviaré a mis infantes de marina a Chapey para proteger a nuestros nacionales y preservar el orden. Siozaba intentó ganarse a Abend ofreciéndole caviar y cócteles, pero el estadounidense no se dejó engañar por esta repentina hospitalidad. Abend se fue a presentar su historia, deteniéndose solo para advertir al cónsul general estadounidense, Edwin S. Cunningham, de lo que había aprendido. Chapey estaba justo al otro lado de la frontera del asentamiento internacional desde Honshu, dominado por los japoneses. El objetivo de Siozaba era la estación del norte de Chapey, donde un entramado de vías de ferrocarril pasaba por un laberinto de cobertizos de locomotoras, almacenes y edificios anexos. El almirante japonés tenía un desprecio total por los chinos, prediciendo que tomaría la estación del norte en 3 horas, sin disparar un solo tiro. Los hombres del ejército de la 19ª ruta, algunos de ellos adolescentes, esperaban el asalto japonés. Estaban pobremente armados, y sus zapatillas de tenis sucias, gorras y uniformes de algodón descoloridos les daban un aspecto desaliñado. Pero compensaban con coraje lo que les faltaba en entrenamiento o armamento, y estaban decididos a resistir hasta el último hombre. A las 11 de la noche, 400 infantes de marina japoneses de la Fuerza de Desembarco Naval Especial, SNLF, marcharon desde su cuartel en la calle Kaingban en Honshu y subieron a 18 camiones. Los civiles japoneses estaban presentes para animarlos, llenando los oídos de los infantes de marina con gritos triunfantes de Banzai. Los infantes de marina japoneses fueron llevados a un punto cerca de la estación del norte, luego desembarcaron y se organizaron para la ofensiva. Cada unidad estaba guiada por hombres con linternas. Los haces de luz atravesaban la oscuridad y también hacían de los japoneses que avanzaban blancos perfectos. A unos 50 metros de la estación, los japoneses vieron una barricada improvisada de alambre de púas y sacos de arena. Cualquier hueco en la pared estaba cubierto por una mesa o silla improvisada. Kai tiende una trampa a los infantes de marina japoneses. En ese momento, Abend aguzó el oído, escuchando en la oscuridad los sonidos de lucha que sabía que debían llegar. No se decepcionó, porque el sonido seco de 2 disparos de rifle resonó en la noche, seguido por el traqueteo de las ametralladoras. El general Kai había tendido una trampa a los japoneses desprevenidos. Toda la zona estaba llena de francotiradores chinos posicionados en cada edificio. Eran tiradores excelentes, y pronto muchos infantes de marina japoneses yacían tendidos en la calle en charcos de sangre que se extendían rápidamente. A medida que la lucha se intensificaba, el ruido de la batalla atrajo a extranjeros curiosos del asentamiento internacional. Vivían en un mundo privilegiado, y el estatus semicolonial del asentamiento internacional lo convertía en un refugio seguro frente a los interminables conflictos de China. Algunos extranjeros podían simpatizar con China, pero muchos empresarios británicos y estadounidenses miraban a los asiáticos con una especie de indiferencia cínica y divertida. Cuando se acercaba la medianoche, los extranjeros salieron de los numerosos hoteles, teatros y clubes nocturnos del asentamiento para ver la diversión. Muchos estaban vestidos de gala, riendo y charlando mientras comían sándwiches o tomaban café caliente para combatir el frío de la noche. Multitudes de extranjeros observaban la batalla desde la calle Noucesteque, actuando como si la lucha fuera un evento deportivo organizado para su entretenimiento. Las balas silbaban cerca, y algunos infantes de marina japoneses estaban estableciendo posiciones defensivas justo al otro lado de la calle de los curiosos espectadores. Frustrados por los retrasos y temiendo una pérdida de prestigio, los japoneses recurrieron a medidas drásticas. A medida que pasaban las semanas, la artillería pesada japonesa bombardeó Chapey, complementada por salvas de los buques de guerra japoneses en el río. Pero, sobre todo, estaban los bombarderos, flotas de aviones que golpeaban Chapey sin piedad. Molinos de algodón, viviendas, fábricas, iglesias, todo fue reducido a escombros humeantes. Los periodistas extranjeros estaban horrorizados por el bombardeo indiscriminado de civiles. Las llamas enviaban gruesas columnas de humo negro al cielo, y por la noche, la conflagración convertía a Chapey en un infierno incandescente. Los japoneses no muestran piedad con Chapey. Se estima que el 85% de Chapey fue arrasado. Nada se salvó, incluso la famosa editorial comercial fue destruida, sus muchos libros reducidos a cenizas. Miles de civiles chinos fueron asesinados o heridos de forma horrible, algunos mutilados de por vida. Más de 600,000 refugiados chinos llegaron al asentamiento internacional, una corriente interminable de víctimas que llevaban consigo lo poco que quedaba de sus posesiones terrenales.
Kai y el acosado ejército de la 19ª Ruta se negaron a ceder, aunque las bajas eran numerosas. La heroica resistencia apareció en titulares de todo el mundo y convirtió al general Kai en una celebridad internacional. La comunidad china en Filipinas contribuyó con miles de dólares al general Kai, y en San Francisco se organizaron cenas para recaudar fondos. Para los japoneses, fue un desastre de relaciones públicas. Los torpes intentos de control de daños solo empeoraron las cosas. El almirante Shiozaba organizó una recepción con cócteles para la prensa extranjera a bordo de su buque insignia Izumo, donde señaló que los periódicos estadounidenses lo habían etiquetado como asesino de bebés. El almirante, petulante, le recordó a Bend: solo usé bombas de 30 libras, y si hubiera querido, podría haber usado las de 500 libras. El ejército de la 19ª Ruta había obtenido una victoria moral, si no física, contra probabilidades imposibles, pero al final, la carne y la sangre no pudieron resistir más. El general Kai ahora tenía 16,000 efectivos, frente a los 31,000 originales. La llegada de 8,000 refuerzos japoneses más señaló el comienzo del fin. El 8 de marzo de 1932, los soldados japoneses izaron su distintiva bandera del sol naciente sobre lo que quedaba de la estación del norte. Los edificios eran cascarones ennegrecidos, y los cadáveres estaban por todas partes. A pesar de los exuberantes gritos de Bansai, fue un triunfo vacío. Las negociaciones se iniciaron y se prolongaron durante semanas. Se acordó un pacto de alto el fuego con un esquema de desmilitarización que requería que Japón retirara todas las tropas de Shanghái, salvo su guarnición normal. Los chinos también debían retirarse y evitar que las tropas entraran en una zona de 30 millas alrededor de la ciudad. El maltrecho ejército de la 19ª Ruta se retiró, pero su resistencia había humillado al alto mando japonés y elevado la moral china. La paz fue restaurada, y durante los siguientes 5 años, Shanghái volvió a su magnífica decadencia dorada. Los negocios florecieron, los barcos navegaban por el Huangpu y el Band estaba más concurrido que nunca. El general Chiang Kai-shek, líder nacionalista chino, no ofreció ayuda al ejército de la 19ª Ruta durante sus semanas de lucha. Chiang tenía poco aprecio por los japoneses, considerándolos una enfermedad de la piel, mientras que los comunistas bajo Mao Zedong eran una enfermedad del cuerpo. Básicamente, estaba reservando sus mejores divisiones para su campaña continua contra los comunistas. El general cambió de opinión cuando fue secuestrado por un señor de la guerra, quien exigió que formara un frente unido antijaponés contra el enemigo común. Castigado, Chiang accedió y fue liberado. Este frente unido se formó justo a tiempo, porque en el verano de 1937 los japoneses estaban en movimiento nuevamente. El 7 de julio de 1937, 7, un soldado japonés desaparecido en Pekín, ahora Beijing, proporcionó un pretexto suficiente para la guerra. Acusando a los chinos de secuestrarlo, supuestamente fue encontrado más tarde en un burdel, avergonzado pero ileso. Los japoneses enviaron miles de tropas al norte de China. Pekín cayó pronto, al igual que la ciudad portuaria de Tianjin. Chiang Kai-shek sabía que los chinos tenían pocas posibilidades de oponerse a una ofensiva japonesa decidida en el norte. El valle del Yangtze era otra cuestión. Shanghái era la ventana de China al mundo, su escaparate internacional y hogar del mayor cuerpo de prensa extranjera al este de Suez. Los chinos desafiarían a los japoneses en Shanghái, y al dar a las potencias occidentales un asiento de primera fila en el conflicto, esperaban generar suficiente simpatía para provocar una intervención. Chinos envían tropas élite entrenadas por alemanes para luchar contra los japoneses. Sintiendo problemas, los japoneses comenzaron a enviar refuerzos a Shanghái, al mismo tiempo que evacuaban a sus nacionales civiles. El compromiso japonés inicial fue de alrededor de 1,300 infantes de marina de la Fuerza de Desembarco Naval Especial. Chiang lanzó el guante enviando a sus mejores tropas a Shanghái, las divisiones 87 y 88 entrenadas por alemanes. Estas eran formaciones de élite, fuertes y bien equipadas, y estaban decididas a dar a los invasores japoneses la pelea de sus vidas. El 9 de agosto, el subteniente Aisao Oyama de la SNLF subió a un automóvil que rápidamente recorrió la calle Maaniamant, su supuesta misión, inspeccionar el aeródromo chino de Unjiao. Nunca llegó a su destino. Los cuerpos acribillados de Oyama y su conductor fueron encontrados más tarde. El viernes, 12 de agosto, el cuerpo de voluntarios de Shanghái fue movilizado y tomó sus posiciones defensivas a lo largo del perímetro del asentamiento internacional. Los voluntarios eran más cosmopolitas que nunca e incluían una compañía filipina y una compañía judía.
El Batallón B de los voluntarios, que consistía en las compañías estadounidense, portuguesa, filipina y de ametralladoras estadounidenses, ocupó la escuela pública politécnica en la calle Pacoy. En contraste, el Batallón C de rusos blancos ocupó fortines a lo largo de la calle Elgin. Incluso había una compañía china, que ocupó la escuela de niños de la catedral. Las tropas regulares que defendían el asentamiento internacional incluían soldados y marineros británicos, los cuartos infantes de marina de Estados Unidos, infantes de marina holandeses y granaderos aboyardos italianos. La cercana concesión francesa también estaba en modo defensivo, pero los franceses preferían actuar solos. Tenían sus propios soldados, un batallón de tropas coloniales vietnamitas dirigidas por oficiales franceses. Los cuartos infantes de marina de Estados Unidos ocuparon una sección del perímetro a lo largo del arroyo Soochow. Era una zona donde el río mismo formaba la frontera entre el asentamiento internacional y la Gran Shanghái controlada por los chinos. Al otro lado del arroyo estaba Chapey, recién reconstruido y ocupado nuevamente por tropas chinas. El 12 de agosto comenzaron enfrentamientos esporádicos, desencadenando un éxodo masivo de refugiados chinos desde el norte de Shanghái, particularmente desde el distrito de Chapey. Chapey podía haber sido reconstruido, pero el recuerdo ardiente de la conflagración de 1932 había dejado profundas heridas psicológicas, aún frescas incluso después de 5 años. Cientos de miles de civiles chinos buscaron seguridad en el asentamiento internacional, entrando primero por Hongqiu, controlado por los japoneses, antes de dirigirse al puente del Jardín y al Band. Familias enteras estaban en movimiento, hombres, mujeres y niños de todas las edades. La masa de humanidad formaba una columna de 10 millas de largo, un éxodo trágico cuyo principal objetivo era el supuesto refugio del asentamiento. Pero el puente del Jardín que cruzaba el arroyo Soochow no estaba diseñado para manejar tal multitud, y se formó un embotellamiento. Todas las demás entradas a las partes occidentales, no japonesas, del asentamiento habían sido bloqueadas, dejando solo el puente del Jardín. Una vez que divisaron su meta, los refugiados comenzaron a inquietarse ante la posibilidad de que esta entrada fuera sellada. Estampida horrible y mortal. El miedo a no alcanzar la seguridad desencadenó un pánico irracional. La gente caía solo para ser pisoteada por cientos de pies en movimiento. Un estadounidense llamado Rhodes Farmer tuvo la desgracia de quedar atrapado en esta multitud en pánico, y el recuerdo del horror resultante lo acompañó durante años. Más tarde recordó, mis pies resbalaban, en sangre y carne, media docena de veces supe que estaba caminando sobre los cuerpos de niños o ancianos absorbidos por la corriente, aplastados por innumerables pies. Peor estaba por venir. El río Huangpu estaba lleno de barcos militares de muchas nacionalidades diferentes. Por supuesto, estaba la flotilla japonesa, cuyos destructores usaban sus cañones de 4.7 pulgadas en los muelles y embarcaderos controlados por los chinos a lo largo de la costa. El Izumo, el buque insignia de 9,500 toneladas del vicealmirante Hasegawa, estaba amarrado en el muelle de Nippon Yusenkaisa, cerca del consulado japonés y la desembocadura del arroyo Soochow. El Izumo era un barco viejo, una reliquia de 3 chimeneas de la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, pero su importancia simbólica lo convertía en un objetivo principal. El crucero pesado estadounidense USS Augusta había llegado recientemente al puerto, llevando al almirante Harry E. Arnell. La neutralidad estadounidense provocó algunos incidentes extraños. Incluso en medio de una guerra, los destructores y cruceros ligeros japoneses se detenían para rendir honores militares al almirante a bordo del Augusta. Los civiles estadounidenses estaban siendo evacuados por barco, y el Augusta estaba allí para supervisar y proteger la operación. También había varios buques de guerra británicos en Shanghái, incluyendo el crucero de la clase Kent HMS Cumberland. El sábado por la mañana, 14 de agosto de 1937, había señales en el cielo de un tifón que se acercaba. Se izaron banderas de advertencia de tormenta, y los residentes podían sentir las fuertes ráfagas que soplaban a más de 60 millas por hora. Pocos podían imaginar que la tormenta natural sería precedida por una tormenta humana de aún mayor intensidad. Cientos de miles de refugiados chinos estaban ahora hacinados en el asentamiento internacional, intentando ser lo más normales posible en una situación anormal. Las autoridades del asentamiento internacional hicieron lo que pudieron, y se distribuyeron té y arroz gratis en el centro de diversiones New World. Para los nacionales extranjeros, la vida continuaba como de costumbre. Los negocios se llevaban a cabo con la misma intensidad impulsada por las ganancias, y los placeres decadentes de la ciudad eran tan atractivos como siempre.
El legendario lujo del Hotel KCI lo convertía en un lugar de peregrinación para la élite social del asentamiento internacional. Su restaurante en la azotea, impregnado del dulce aroma de los jacintos, era escenario de muchos bailes. Esa misma tarde, una formación de 4 aviones de ataque Northrop 2E, fabricados en Estados Unidos, de la segunda grupo de la Fuerza Aérea China despegó del aeródromo de Lungba. Su destino era Shanghái, y su objetivo, el buque insignia Izumo. Los aviones aparecieron sobre la gran ciudad alrededor de las 4:15 y no perdieron tiempo en lanzarse al ataque. El band estaba densamente lleno con la habitual mezcla de empresarios extranjeros, vendedores ambulantes, mendigos y nuevos refugiados chinos. En los primeros momentos, el bombardeo tuvo un aire de evento deportivo, con extranjeros y chinos abarrotando azoteas y el paseo del band para ver el espectáculo. Los primeros 1 o 2 fallos fueron recibidos con un coro de vítores y abucheos de la multitud reunida. Los vítores se convirtieron en gritos de angustia cuando 2 bombas fallaron completamente su objetivo por aproximadamente media milla y detonaron en el asentamiento internacional. La primera bomba perforó el tejado del Hotel Palace, derrumbando sus pisos superiores como un castillo de naipes, mientras que la segunda bomba cayó en la intersección del Band y la calle Nanking, justo afuera del legendario Hotel KCI. Los ricos huéspedes del KCI encontraron que la muerte estaba literalmente en su puerta. Cuerpos carbonizados y destrozados yacían por todas partes, y lenguas de fuego saltaban ferozmente de los autos destruidos. Los automovilistas habían estado esperando que cambiara un semáforo en el momento de la explosión, ahora cada vehículo se convertía en una pira funeraria para sus pasajeros incinerados. La primera baja estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. El ataque chino mal dirigido también afectó a los buques de guerra extranjeros anclados en el Luampu. Una bomba de 1,300 libras cayó cerca del lado de estribor del Augusta, rociando el barco con fragmentos de metal. El marinero de primera clase Freddy Foulgaut, de 21 años, de Rhode Island, Luisiana, murió instantáneamente, y unos 18 marineros resultaron heridos. Se puede argumentar que Foulgaut fue la primera baja militar estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los aviones chinos, según algunos relatos dañado por el fuego antiaéreo japonés, se dirigió al noroeste, como si intentara regresar a casa. El piloto soltó repentinamente su carga en la intersección de la calle Tíbet y la avenida Edward VII, justo afuera del gran centro de diversiones. El bombardeo del Band había sido terrible, pero palidecía en comparación con el desastre de la avenida Edward VII. La bomba o bombas, el número es discutido, aterrizaron en medio de una vía densamente concurrida. Cuerpos eviscerados de hombres, mujeres y niños yacían en montones, muchos quemados hasta quedar irreconocibles. Había extranjeros entre las víctimas, en su mayoría chinas. En medio de la carnicería, se vio a un aparente empresario con ambas piernas y parte de un brazo arrancados. Murió antes de que llegara ayuda. Los altivos occidentales y los humildes refugiados chinos se unieron al fin, en una especie de igualdad en la muerte. El holocausto de la avenida Edward VII estableció un récord en ese momento de civiles asesinados por una sola bomba. En total, 1,123 personas murieron, y hasta 1000 resultaron heridas. Si se suman las víctimas del Band, el total asciende a 1,956 muertos y 2,426 heridos. ¿Qué causó esta terrible tragedia? Se propusieron varias teorías, la mayoría plausibles pero difíciles de probar. Se dijo que el piloto sabía que su avión estaba gravemente dañado, por lo que intentó soltar sus bombas sobre un hipódromo vacío. Algunos dijeron que su soporte de bombas estaba tan dañado que causó la liberación prematura. En cuanto al intento de bombardeo del Izumo, se dijo que los pilotos habían sido entrenados para bombardeos en nivel a 7,500 pies. El tifón que se acercaba había bajado el techo a 1,500 pies, pero los pilotos no ajustaron las miras de las bombas para las diferencias. Los fuertes vientos también se mencionaron como una posible causa. La guerra terrestre en China se expande. Mientras tanto, la guerra terrestre continuaba y el frente se expandía. Shanghái seguía siendo el punto focal de una línea de batalla que se extendía por 70 millas y abarcaba ambas orillas del río Yangtze. Chiang Kai-shek envió el equivalente a 9 divisiones contra los japoneses, obligándolos a responder de la misma manera. Un ejército expedicionario de Shanghái bajo el general Iwaze Mitsui desembarcó el 23 de agosto, una impresionante fuerza de 2 grandes divisiones y un cuerpo de tanques. Agosto pasó, luego septiembre, y la lucha no mostraba signos de disminuir. El general chino Chang Chi-chung comenzó con 4 divisiones reforzadas en la región de Shanghái. Para septiembre, ese número había aumentado a 15. Los periodistas extranjeros observaban la lucha desde lo alto de las mansiones Broadway,
ahora mansiones de Shanghái, de 16 pisos. Observaban cómodamente, tomando bebidas de un bar bien surtido. Saciados de ginebra y carnicería, se retiraban a sus máquinas de escribir para presentar sus historias. El 5 de noviembre de 1937, 4 divisiones japonesas, la sexta, 16ª, 18ª y 114ª, realizaron desembarcos simultáneos cerca de Fuson y en Chapu, en la bahía de Hangzhou, Hangzhou. Los dos avances formaron un movimiento de pinza que amenazaba con envolver a los defensores de Shanghái. Los chinos se vieron obligados a retirarse de la gran ciudad portuaria para evitar el cerco y la aniquilación. La batalla por Shanghái había sido costosa, con unas 80,000 bajas chinas, las cifras japonesas alcanzaron más de 30,000. Flotas de bombarderos japoneses sobrevolaban la ciudad todos los días, llenando el aire con una lluvia de muerte. La Gran Shanghái fue pulverizada, destruida y quemada casi hasta quedar irreconocible. El 28 de agosto de 1937, la estación del sur de Shanghái fue sometida a un bombardeo particularmente brutal. El camarógrafo de noticiarios de Paramount, H.S. Wong, fotografió a un bebé chino quemado y ennegrecido sentado solo entre las ruinas. La foto fue una de las imágenes más conmovedoras y perdurables de la década de 1930, un símbolo de China y una acusación abrasadora de los horrores de la guerra. Una unidad china de retaguardia se negó a retroceder, su heroica resistencia evocando recuerdos del ejército de la 19ª Ruta 5 años antes. Estos hombres no eran jóvenes inexpertos, sino parte de la élite División 88. Eran unos 411 hombres en esta unidad, rápidamente apodada el batallón condenado por la prensa extranjera que observaba. Se atrincheraron en un almacén de 5 pisos propiedad de la Sociedad de Ahorros Conjuntos. Por accidente o por diseño, el batallón condenado eligió hacer su resistencia justo al otro lado de la calle del puente de la calle Tíbet y la entrada al asentamiento internacional. Los chinos realizaron grandes actos de valor. En un momento, un soldado chino vio a 20 soldados japoneses avanzar cerca del almacén. Tomó algunas granadas de mano, saltó entre los japoneses sorprendidos y jaló los seguros. Los japoneses acribillaron el almacén con fuego de ametralladora pesada, interrumpido por salvas de artillería. La comida fue pasada a los obstinados defensores desde el asentamiento internacional cercano. Los británicos intentaron negociar una tregua, manteniendo ocupadas las líneas telefónicas entre el cuartel japonés y el almacén sitiado. Finalmente, los sobrevivientes del batallón condenado fueron autorizados a rendirse a los británicos en el asentamiento internacional, no a los japoneses. Otras unidades chinas que habían quedado atrapadas en Shanghái siguieron su ejemplo. Cuando algunos soldados chinos aislados se rindieron a los franceses en la concesión francesa, lágrimas de derrota corrían por sus rostros. Las tropas japonesas victoriosas pronto avanzaron por el valle del Yangtze, dejando un rastro de destrucción sin precedentes a su paso. En diciembre llegaron a Nankín, donde cometieron una de las grandes atrocidades de la historia mundial. El infame saqueo de Nankín fue una sesión infernal de 6 semanas de violaciones, asesinatos y pillaje al por mayor. Miles fueron torturados hasta la muerte por diversión, y quizás hasta 80,000 mujeres fueron brutalmente violadas. La guerra sino-japonesa continuó, finalmente fusionándose con la Segunda Guerra Mundial en 1941. Las batallas de 1932 y 1937 en Shanghái pueden considerarse un ensayo para la guerra más amplia que vendría después. En cierto sentido, los primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial se dispararon en el gran puerto de Luanpu. Con la sabiduría del retrospecto, podemos decir que muchos eventos en Shanghái presagiaron las tragedias por venir. La destrucción total de Chapey en 1932 y la carnicería de 1937 fueron copiadas, e incluso superadas, en Rotterdam, Londres, Dresde e Hiroshima.